Ya se encuentra con nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López para hablar de la independencia o Depend In, el imperialismo carcelario, seguridad, tortura y desaparición forzada. Te damos la bienvenida, Adrián. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aníbal, amigos de Contralínea. Pues hay una gran cantidad de temas que este día, este periodo, tiene que mencionarse y quisiera empezar hablando sobre estos efectos de un boomerang o efectos dialécticos de pares dialécticos que se confrontan en la relación de, de los hechos eh, que contunden a la humanidad. Eh, para hablar de esta arenga que se diera en 1810 por el cura Hidalgo, cuya principal acción inmediatamente después de hacer el llamado a la revolución de independencia, está el acudir a abrir las prisiones, abrir las cárceles, sacar a todos los presos ahí, eh, que en su mayoría pues son personas que como actualmente también, por pobreza, por miseria, por por este clasismo, ese racismo, terminaban en la prisión. Abrir la puerta, abrir las prisiones, y esa es la expresión que quisiéramos tener hoy, que se abran todas las prisiones del país para que se queden en ellas solo aquellas personas que verdaderamente representan un riesgo a nivel social, para aquellas que tienen la capacidad de corromper, de dañar a la sociedad en su conjunto, y precisamente ellas que tienen esa capacidad, pues no pisan la cárcel, o si la pisan, están en condiciones de privilegio y fácilmente pueden seguir amasando sus fortunas y viviendo tranquilamente, aunque puedan tener prisión domiciliaria, puedan tener cárcel allá con condiciones muy particulares. Eh, Creo que para entender esta situación del imperialismo carcelario, de la tortura como fenómeno grave, la desaparición forzada de personas, tenemos que hablar de este llamado de independencia que nuestro país eh, usa como un pilar fundamental para enfrentar al imperio, y ese dependent in, esa dependencia en que nos genera el que las políticas que el gobierno de Estados Unidos, el imperio, sus empresas y sus medios de comunicación nos imponen a los países. Y aquí es muy importante, Aníbal, que tomemos en cuenta que nosotros tenemos la necesidad libre y soberana de trazar nuestro destino, de trazar nuestro rumbo, y entender que no puede venir aquí ningún gobierno a certificarnos, no tiene que aquí venir ningún gobierno a ofrecernos su tecnología o sus métodos de investigación, porque para nosotros han representado violaciones graves a los derechos humanos. Esta seguridad nacional que impone Estados Unidos, este mundo basado en reglas que impone Estados Unidos, es la legitimación de la tortura, la desaparición forzada como método, la utilización de la cárcel como una forma más de represión, y la dependencia económica y tecnológica, uno de sus elementos más importantes. Y aquí, precisamente hablando de esto que damos como efecto número, boomerang, ese supremacismo de Estados Unidos, ese supremacismo que le permite eh, organizar a grupos de mercenarios, a grupos de, de marines, de halcones, que van a imponer sus normas y sus leyes en el mundo, también revierten. Ahí tenemos esos elementos
contrastantes. Allá en Chile, un 11 de septiembre, dando un golpe de Estado ahí con el gobierno de Salvador Allende, en este proceso donde de manera pacífica, libre, soberana, se trataba de imponer un modelo socialista en Chile, y vemos cómo ha sido acallado la política de seguridad nacional y cómo la desaparición forzada, la ejecución de personas, la tortura se impuso en ese periodo en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Guatemala, en México, y eso era la doctrina que nos vendían. Ahora, necesitamos también considerar que ese supremacismo y su efecto boomerang lo tenemos allá en la formación de sus grupos paramilitares, sus grupos entrenados como Al Qaeda, que fue utilizado para desestabilizar los países árabes para quitarles su petróleo, como también un 11 de septiembre del 2001, esos mismos grupos que ellos forman, alientan y protegen, atentaba en ese acto terrible ante las Torres Gemelas, y sin dejarnos llevar por la especulación y el amarillismo de pensar que fuera un ataque de falsa bandera orquestado por el propio Estados Unidos y la CIA y demás, los efectos que producen sí llevan ese signo. Bueno, Allá en Estados Unidos, perdón, Aníbal. estábamos teniendo problemas ahí con tu conexión, Adrián. Se perdieron los últimos 10 segundos más o menos. Bueno, bien, decíamos que allá en ese atentado en las Torres Gemelas, que no sabemos si realmente todo lo que haya sucedido y cómo sucedió, los hechos son contundentes, pero sus efectos posteriores, basados en la Convención de Palermo para la persecución del crimen transnacional y su acta patriótica, promovió en nuestros países esa doctrina de seguridad nacional que acá en México tuvo un elemento fuerte como es la ley federal sobre la delincuencia organizada, y que esa situación nos generó un problema gravísimo. Actuaron en contra del pueblo y del cual todavía no logramos controlar totalmente. Llevamos ya más de medio millón de personas que han perdido la vida en ese proceso debido a ese supremacismo de Estados Unidos, al lobby sionista de la venta de armas y la utilización de las drogas como elemento de estabilización política, pero también como modelo de financiamiento para poder hacer a sus grupos paramilitares y para poder desestabilizar. Estamos teniendo Máxima ahí problemas expresión. con Adrián. Adrián, estamos teniendo varios problemas de comunicación contigo. Se han cortado ya varias ocasiones tus comentarios, entonces pedirte volver en esto último que estabas comentando. Sí, bueno, si gustas ubicarme hasta dónde nos quedamos para no repetir o para Los, retomar el hilo. los últimos 30, 40 segundos. Bueno, bien, lo que estábamos hablando es de este efecto boomerang del supremacismo.
Bueno, no logramos Las recuperar armas, la ahí, bala. Adrián. No logramos recuperar a Adrián. Vamos a ver si podemos volver a la comunicación con él. Pero lo que estábamos mencionando acá, digamos en términos amplios, es la manera en la que la justicia se imparte en nuestros países, pero también cómo vienen estos modelos importados de seguridad por parte de Estados Unidos en donde se intentan aplicar en nuestros países. Eso sucedió en México, sucedió en Colombia, sucede también en varios países de Centroamérica. En fin, es un proyecto a nivel regional, por lo menos, en donde se tiene esta vocación por parte de Estados Unidos de establecer un marco general regulatorio, de establecer una política de seguridad, ese imperialismo carcelario como lo caracteriza Adrián. Y ya estamos de regreso contigo, Adrián, para volver con este último, con este boomerang que mencionabas en el caso de Estados Unidos. Sí, mencionábamos que esos supremacismos, esos grandes impulsores del supremacismo, del uso de las armas, del lobby, eh, ese boomerang que produce el asesinato de uno de los líderes del American Great Again y que hoy se vuelve a volcar también para justificar la represión en contra de lo que para ellos les representa izquierda. Es una situación preocupante, pero lo menciono porque en esta independencia, en esta no dependent in que se nos trata de imponer, tenemos que hacer un llamado para que sepa el gobierno de nuestro país que queremos que México tiene ya mucho que aportar en torno a la manera en que deben de llevarse nuestras cárceles, la manera de que debe hacerse las investigaciones, la manera de que debe haber la cooperación en materia de seguridad, de policía y materia militar, y que tenemos que rechazar los acuerdos que hay porque esto significa la formación, la capacitación, el entrenamiento, que lo que hace es deformar a nuestras Fuerzas Armadas, hacerlas más acordes con la doctrina de Estados Unidos y tenemos que tomar distancia también en ese sentido. Y tenemos que comentar que como organización de derechos humanos hacemos un llamado a la nueva secretaría que sustituye al CONACYT para que se ocupen de generar los instrumentos de vigilancia, de control, de seguridad en nuestras prisiones y que rechazamos categóricamente que las prisiones de nuestro país sean certificadas por una asociación de correccionales de Estados Unidos que nos hacen consumir su tecnología, sus métodos carcelarios que violentan gravemente los derechos humanos y sobre todo que no garantizan absolutamente nada, porque ya vimos cómo Estados Unidos, sus prisiones son totalmente permeables, entran y salen quien ellos quieren, eh, pueden llegar a acuerdos en esa corrupción legalizada y personas que aquí en nuestro país pasan eh, varias décadas de su vida en prisión por delitos menores y por ser parte de ese engranaje de los grupos de delincuencia, mientras los grandes capos y los grandes beneficiarios que ordenan masacres, que ordenan la muerte, que generan una situación grave, ellos sí tienen beneficios y disfrutan libremente de su vida y de sus recursos después de haber dado un gran servicio al cártel de la DEA y al cártel de la CIA. En ese sentido, tenemos que rechazar ese tipo de programas y de proyectos y también, insisto, de que no consumamos tecnología para los centros penitenciarios, ni mucho menos aceptemos la certificación de Estados Unidos para nuestros centros penitenciarios. Por eso el llamado a la Secretaría que sustituye al CONACYT para que en el ámbito de sus competencias, esta Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología y demás pueda ser la que nos ayude a mejorar la situación de las prisiones en nuestro país.
Por otro lado, también es muy importante señalar que los modelos que tenemos carcelarios tienen que modificarse. Ponemos ejemplos, hay personas que dicen, yo quiero estudiar en la cárcel y le dicen, bueno, puedes estudiar, pero no tenemos convenio con escuelas del sector público, entonces tienes que estudiar en una escuela privada, tú la pagas. Y dice, oye, pero no tengo trabajo, te pido trabajo remunerado y le ofrecen trabajo, pero el trabajo no es remunerado, el trabajo pues le sirve como terapia, como ocupación, como sentirse útil, pero no le dan la beca, no le pagan el trabajo, quiere seguir estudiando, no puede, y entonces se da un círculo de ocio en una situación terrible. Por eso tenemos que empezar a poner ejemplo y tenemos que generar una política carcelaria novedosa donde el trabajo sea el eje fundamental, pero no lo que se ofrece hoy. El trabajo tiene que ser remunerado con prestaciones de ley, o sea, salario justo con remuneraciones de ley. Y tenemos que, con este modelo, entonces sí ponerlo como ejemplo para el mundo de que los centros penitenciarios no son una carga para nosotros como país, como erario, sino que esas personas a las que les condenamos al ocio y a la muerte por, por depresión, por ansiedad, por suicidio y demás, eh, podrían contribuir fácilmente, uno, a reparar daños, dos, a poderse mantener y mantener a su familia, a no dañar el proyecto de vida y a generar recursos para nuestro país a través de una industria penitenciaria fuerte, bollante, competitiva, donde hay una gran cantidad de personas que podrían estar laborando en lugar de tener nosotros que estar echando en un saco sin fondo dinero para alimentar a la industria penitenciaria transnacional en esa independencia que depende de la tecnología, depende de la tecnología de Estados Unidos, la certificación de ellos, no podemos aceptarlo. Y en materia también de acuerdos de seguridad y de militarización, hay que tomar en cuenta que este apoyo, este acuerdo de apoyo logístico, suministros y servicios, el AXA, que se firmó en mayo del 2025, que aparentemente, y digo aparentemente, permite el apoyo logístico entre las Fuerzas Armadas de ambos países, con suministro de combustible, alimentos, transportes, servicios médicos, mantenimiento de equipos y uso de instalaciones, que facilitaría las operaciones conjuntas, ejercicios binacionales y asistencia humanitaria bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía. ¿Pero qué significa? Significa que nuestros ejércitos y nuestros policías van a ir a Estados Unidos a ayudar a combatir a los grupos delincuenciales del narcotráfico en Estados Unidos, van a ir a ayudar a apoyar la situación que viven en cuestiones humanitarias. Estos acuerdos ni siquiera son invocados cuando hay un incendio en California o cuando hay inundaciones en la zona de la Florida. México los envía y no es necesario. Pero la manera en que está redactado este acuerdo significa no que México mande sus Fuerzas Armadas a combatir o a apoyar en las tareas binacionales de control del tráfico de armas y todo eso, sino que lo que realmente esta colaboración está diciendo es que todo va de Estados Unidos hacia México, es decir, que esa colaboración, esos suministros, ese transforme este apoyo sea para que Estados Unidos tenga injerencia en los asuntos internos, aunque dice que no se autoriza la presencia automática de tropas extranjeras en México, pero abre la posibilidad de que cada operación que se realice debe ser aprobada caso por caso y no como también pasa, dicen, bueno, es que hicimos un operativo encubierto, nos llevamos a un narcotraficante, hicimos tal o cual y después no quieren ni siquiera asumir la responsabilidad de informar de qué manera se hicieron esos acuerdos y esos planteamientos. También el otro tema es la cooperación en seguridad fronteriza y combate al narcotráfico
cuando estas patrullas coordinadas en febrero del 2025 acordaron realizar en ambos lados de la frontera, aumentar el intercambio de información y establecer métodos de comunicación inmediata, y este acuerdo pretende mejorar la seguridad fronteriza, reducir la migración ilegal, el tráfico de armas y de drogas. Pero ¿qué significa en realidad este planteamiento? Pues significa que sus drones pueden vigilar nuestra frontera, significa que sus patrullas van a estar patrullando allá, pero no significa que deje de fluir las armas, de que combatan el asunto de lo que es el uso de dinero, la ruta del dinero que se lava y se blanquea en Estados Unidos. Es decir, estos, estos acuerdos de cooperación tienen que ser revisados, tienen que ser sancionados por la República, y además deben ser transparentes para la población, que nos digan en qué consisten, de qué manera se van a implementar. El tercer punto de esta cooperación son los principios y límites de la cooperación, y aunque se habla de el respeto a la soberanía de los países, en realidad no está sucediendo de esa manera. Y luego este mecanismo de implementación y diálogo de alto nivel que se ha establecido, y ya vimos cómo viene Marco Rubio, ahora hace unos días, a plantear este diálogo, y entonces se traduce en una situación de presiones para que también ellos tengan injerencia en presionar a México para que en nuestra política económica, por ejemplo, en lugar de que nosotros hagamos acuerdos con China y se presione a Estados Unidos para que mejore la relación con México y se favorezca lo que se llama un ganar-ganar, no, se presiona para que México tenga diferencias con China, ponga aranceles a la presencia de los productos chinos en México, mientras Estados Unidos sigue inundado de productos chinos en una situación, en una relación que no es tan igual. Y vemos también la presión que ejerce sobre nuestro país en su soberanía para el lobby, sobre todo para buscar la solución y la participación directa en México en contra del genocidio allá en Palestina, que tenemos que fortalecer mucho más esa acción tan importante. Por eso, en este 15 de septiembre, recordando al cura Hidalgo, recordando la gesta heroica del pueblo de México que enfrentó al poder del colonialismo estadounidense y sigue enfrentando el colonialismo estadounidense, ese colonialismo español, perdón, del cual se trata uno de liberar, y que hoy hace falta recordar también la gesta del cura Hidalgo, y que se abran las prisiones para que miles y miles de personas tocados por el efecto corruptor del neoliberalismo y de estas políticas dependientes, ahí tenemos la cooperación, ahí tenemos qué significa que los policías se entrenen con la DEA, con el FBI, con la CIA, y luego resulte que son los principales narcotraficantes de un país, como es el caso de Genaro García Luna, un pequeño ejemplo de todo lo que ha significado este imperialismo carcelario, este imperialismo de imposición de patrones de seguridad y esta supuesta guerra contra las drogas que para nuestro país ha causado más de 500.000 de muertes y sigue contando. Muchas gracias, Aníbal. Espero que no se haya cortado ya mucho la participación. No, para nada, Adrián, ya esta última parte fue más estable y pues precisamente el mensaje me parece que es claro y contundente en el sentido de que no se puede reproducir, lo voy a dejar en esos términos, una colonialidad del poder, en el sentido de toda la descripción que estás haciendo en esta suerte de acuerdos, de intercambios en materia de seguridad, antinarcóticos, en tema incluso fronterizo, migratorio, pues precisamente de lo que se trata es de lo contrario, de romper esa cadena colonial, de esa colonialidad del poder en el cual incluso, para retomar lo que se decía en la Guerra Fría, se terminan ganando mentes y corazones de personas que son importantes en la administración pública. Entonces, es bastante interesante y bastante bueno el tema que traes
Ahora, Adrián, te agradecemos por esta reflexión. Te deseamos un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente viernes. Un fuerte abrazo y viva México, viva México y viva Así nuestros es. pueblos latinoamericanos, nuestra América, territorio de paz. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para ti, Adrián.